Camaradas, muy buenas. Cada año se hace necesario actualizar el panel de control NVIDIA, pero en esta ocasión quiero hacer un vídeo diferente, parecido al primero que hicimos y que dio a conocer este canal, ¿no? Vamos a aglutinar todas las opciones del panel de control NVIDIA, explicarlas todas una por una, tranquilos que habrá un índice. Vamos a aglutinar las que ya están consolidadas, las nuevas que se han ido implementando durante el año, incluso las últimas, porque queremos convertir este vídeo en la Biblia del panel de control NVIDIA. Bueno, vamos a hacer una configuración global que sea potente para que no tengáis que tocar casi nunca la configuración de programa, que yo os recomiendo que algunas veces para cambiar algún aspecto vayáis exactamente a la configuración de programa para algún juego en concreto y cambiéis alguna opción. Pero vamos a hacer una global para que no tocáis absolutamente nada. Y empezamos con la nitidez de la imagen. Ya sabéis que yo hice un vídeo sobre esto y con esto lo que hacemos es mejorar la nitidez a raíz de enfocar un poco más la imagen y luego también trae la opción de escalar la GPU. A la hora de enfocar, pues tenéis que ponerle activado y poner más o menos enfoque. Y el granulado de la película, realmente, pues cuestión de gustos, a mí personalmente no me gusta y aquí también tenéis para regularlo. ¿Qué pasa? Yo lo probé con Battlefield 5, ya lo sabéis, y la verdad que sí notaba que era nítido, que tenía a lo mejor sobre texturas en la arena, sí se veía un poco más nítido, quizá los bordes un poco más nítidos, pero conforme vas jugando durante más tiempo, esa nitidez ya no es perceptible, por lo menos para mí, no es perceptible y sí, cualquier cosa que toquéis puede afectar al rendimiento. Yo actualmente ya lo tengo desactivado. En juegos antiguos como The Witcher 3 sí noté una mejora bastante en el tema del granulado e incluso de la nitidez. Sí se veía bastante más nítido. Quizás algún juego de mundo abierto que tú estés disfrutando del juego, tipo Horizon Zero, tipo, pues no sé, el Dead Stranding, juego de ese tipo de mundo abierto que no requiera movimiento rápido, igual lo puedes disfrutar un poco más. Pero realmente no merece la pena, realmente no tenéis un impacto visual importante y sí podéis tener un impacto en el rendimiento, por lo tanto yo lo desactivaría. ¿El escalado del GPU para qué sirve? Pues porque si tú quieres, tienes falta de frames o tienes la cosa corta de gráfica, en el juego puedes poner una resolución menor, por ejemplo 1080p, y al tú darle escalado de GPU, lo que hace el panel de NVIDIA es que lo escala a la resolución nativa, en este caso 2K, 4K, ultra wide, lo que sea, ¿vale? En este caso, pues sí tendríamos que ganar tipo lo que hace el DLSS, ¿vale? Pero exactamente no es el mismo escalado, ni la misma tecnología, por supuestísimo, ¿vale? Es algo más sencillo, algo más simple. Yo no lo he probado, pero bueno, sí NVIDIA dice que podéis ganar algo de rendimiento si lo queréis probar. Aquellos que queráis jugar y os falten frames, pues podéis probar a cambiar la resolución en el juego, ponerle 1080 y darle escalado de GPU y lo ponéis escalar otra vez a la resolución nativa. El tema del Image Sharpening tiene ciertas limitaciones, ¿vale? ¿Cuáles son esas limitaciones? Antes no se podía utilizar ni Vulkan ni OpenGL y eso ya está implementado. Ya podéis utilizar el Image Sharpening para Vulkan y para OpenGL. Los monitores HDR, controlados por GPUs previas a la arquitectura Turing, no soportan el escalamiento, ni con VR, ni tampoco con pantallas que utilicen el formato de compresión 420, que tenéis un vídeo sobre el subsampling en el canal. La nitidez tampoco funcionará con pantallas HDR. La escala de GPU se activa cuando los juegos se juegan solo en modo de pantalla completa, y no en modo ventana o en ventana sin bordes, ¿vale? Y la opción restaurar valores predeterminados que trae el panel de control NVIDIA no revierte la resolución del escalado, ¿vale? Tenéis que volverla a poner como estaba en el juego y en el panel de control NVIDIA. Estas son las limitaciones que tiene el Image Sharpening. Por lo tanto, recomiendo yo tenerlo desactivado, ¿vale? Empezamos con las opciones de el anti-aliasing. Aquí tenemos el muestreado de fotogramas múltiples, anti-aliasing y configuración, FXAA, modo, corrección, gamma y transparencia. Todo esto engloba el anti-aliasing, ¿vale? Empezamos por el primero, muestreado de fotogramas múltiples. Esto es un tipo de anti-aliasing, ¿vale? Un tipo de anti-aliasing en particular que para que este funcione tenéis que activar en el juego el anti-aliasing, el MSAA, para poder aplicarlo. Una vez que MSAA está habilitado por 2 o más, el MFAA entra en vigencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Si habilitamos MFAA en el panel de control NVIDIA y luego seleccionamos por 2 en el juego, obtendremos un equivalente a un por 4 en el juego. En teoría, lo que hace es mejorar el MSAA, pero ojo, este tipo de anti-aliasing tiene un impacto de rendimiento importante. Todos los anti-aliasing, el que más y el que menos, ya sabéis que yo recomiendo que los anti-aliasing, habida cuenta los que tengan monitores ya potentes, 4K, incluso 2K, ultra wide, la densidad de píxeles de los monitores
te va a permitir no tener que utilizar anti-aliasing, ¿vale? Pero para los que lo utilizáis, saber que tiene ese impacto en el rendimiento. Yo lo tengo completamente desactivado. Pero el que lo quiera probar, pues puede saber que utilizando el MSAA y aplicando el MFAA, pues tendrá, en teoría, una mejora del doble por el mismo rendimiento. Yo esto lo he probado en el Red Dead, porque es uno de los juegos que tiene MSAA, y digo, bueno, coño, vamos a probar el MSAA y le vamos a poner el MFAA a ver si verdaderamente con el mismo multiplicador de anti-aliasing veo una mejora en la imagen. Señores de Nvidia, aquí no se nota absolutamente nada de nada. Tenemos los mismos frames, porque aquí estos dos frames no tienen prácticamente ninguna diferencia. Incluso en algunos casos he visto que con el MFAA me ha perdido frames. Y yo no veo absolutamente ningún cambio en cuanto al brillo, en cuanto a las sombras, porque hemos activado las sombras del MSAA también en el juego, y no veo ningún cambio respecto a los bordes de la caseta de campaña, las luces, las sombras, no veo absolutamente nada. Así que fin de la historia y lo desactiváis los dos. Bien, anti-aliasing configuración. Esta opción de aquí se va a activar en función de anti-aliasing modo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo el anti-aliasing que tengo configurado puedo o mejorar la configuración que tenga la aplicación, en este caso mejorar la configuración del MSAA o anular cualquier configuración de la aplicación, ¿vale? Yo en modo tengo puesto controlado por la aplicación y yo decido desde el juego propiamente cómo quiero el anti-aliasing, por eso aquí lo tengo desactivado. Si tú lo pusieras aquí en mejorar la configuración que trae a la aplicación, se te pondrá aquí un multiplicador, ¿vale? Y tú puedes ponerlo por 2, por 8 o por 4, ¿vale? Si tú pusieras en modo mejorar la configuración de la aplicación, así que lo dejáis controlado por la aplicación y desde el juego controláis el anti-aliasing, ¿de acuerdo? Pasamos al anti-aliasing FXAA. Este es un anti-aliasing que es bastante más liviano que el MFA y es el único que recomiendo aquí forzar desde el panel de control Nvidia si queréis tener puesto un anti-aliasing. Conjuntamente con el anti-aliasing temporal, que es de los que mejores funcionan en cuanto a rendimiento y cuando a pérdida de FPS, el temporal es el mejor, pues prefiero que activéis el FXAA o si tiene el juego el temporal, mejor el temporal. ¿Qué pasa con el FXAA? Que también puede funcionar conjuntamente con otros anti-aliasing, como pasa también con el MFAA. Realiza una técnica bastante más sencilla que el MFAA, por eso el impacto en el rendimiento es bastante menor. Básicamente funciona suavizando una escena después de que se haya renderizado, ¿vale? Y por eso el impacto en el rendimiento prácticamente es mínimo en todos los casos. La principal desventaja de forzar FXAA es que también se puede aplicar a elementos inapropiados como es el texto de la interfaz o el HUD. Por eso yo os recomiendo que lo desactivéis y lo apliquéis si existe en el juego para que solo se aplique en el juego. Anti-aliasing modo es lo que ya acabamos de explicar para poder mejorar o anular la configuración del programa. Corrección gamma. Esto desactivado. ¿Para qué sirve la corrección gamma? O sea, esta configuración está diseñada para ajustar el nivel de brillo de la imagen, ¿vale? Específicamente para que los bordes suavizados se muestren con un nivel de contraste apropiado. Realmente con el activado y con el desactivado no tengo absolutamente ninguna diferencia. Esto funciona si tenéis puesto anti-aliasing en el juego o aquí. Sí parece ser que la gente que lo ha probado en juegos antiguos visualmente sí puede afectar y puede provocar porque, por ejemplo, ciertas antenas o ramas de los árboles se ven más finas dado que el contorno, ¿vale? Ajusta el brillo y el contraste a ese contorno y visualmente puede que a algunos no les guste esto. Aunque yo puse en uno de los primeros vídeos que lo podéis tener activado, dado que dije que era calidad y rendimiento, en este vídeo nos estamos orientando un poco más al rendimiento máximo, ¿vale? Entonces, como esto no tiene impacto visual ni tampoco impacto en el rendimiento, yo desactivaría, porque cuanta más cosas pongamos para aplicarle a un anti-aliasing, pues más impacto en el rendimiento vamos a tener. Por eso lo tengo desactivado y es mi consejo personal. Anti-aliasing transparencia, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Ya lo he explicado en otros vídeos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el anti-aliasing transparencia? Para que lo tengáis con un sencillo ejemplo, esto sirve para representar a muchos objetos pequeños como hojas de árboles, briznas de hierba, en un campo, por ejemplo. Los desarrolladores de juegos lo que hacen es que usan a menudo texturas con porciones transparentes, también conocidas como texturas alfa, ¿vale? En lugar de representar cada objeto pequeño como un conjunto de polígonos, lo utilizan como un todo, ¿vale? Esto, en términos de rendimiento, de carga de procesamiento, es bueno, ¿vale? Esto se usa conjuntamente con, por ejemplo, con otros AA, como he dicho, como el MSAA. Esta configuración existe
para abordar específicamente la apariencia de irregularidades o dientes de sierra en texturas transparentes, como las hojas de césped, como he dicho, o por ejemplo cercas de tela metálica. Yo no lo activaría porque cuando se está desactivado no se aplica ningún suavizado extra al anti-aliasing que ya tengamos activado. En este caso, por ejemplo, pues el MSAA, ¿vale? Esto de transparencia lo podéis encontrar en los juegos con otro nombre que se puede llamar TRAA, ¿vale? Entonces vamos a lo mismo que en la corrección gamma. Esto sí, de la transparencia sí puede tener un impacto en rendimiento importante. Entonces, si vamos sumando procesos al anti-aliasing, pues más rendimiento nos va a consumir. Entonces yo no pondría ni el gamma ni la transparencia, aparte que visualmente tampoco lo he notado demasiado que utilice un polígono o un conjunto de polígonos, ¿vale? No lo he notado absolutamente nada y lo tengo desactivado como en todos los vídeos anteriores del panel de control NVIDIA. Seguimos. CUDA, GPU. Si tuvierais varias gráficas, pues podréis elegir cuál de las gráficas queréis usar los núcleos CUDA. Evidentemente, la mayoría solo tiene una, pues la que tenga. Caché del sombreador. Esto se comporta de manera muy singular, ¿vale? Y lo vamos a ver en una diapositiva para que lo entendáis mejor. Normalmente tenéis que tenerlo desactivado en la configuración global. Tenemos la opción de off u on. ¿Cuándo lo ponemos en desactivado? Cuando tengamos una CPU rápida, los sombreadores, que son esa cantidad de texturas, esos shaders que cargan los juegos antes de ser ejecutados, ¿vale? Cuando los sombreadores sean sombreadores simples, esto realmente no lo vamos a saber, sino lo vamos a saber a simple vista. Sabemos que, por ejemplo, el Red Dead pues, tendrá shaders complicados, shaders complejos, y pasa igual con el Cyberpunk. Sus shaders evidentemente no son simples, sino son complejos. Off, cuando tengamos una CPU rápida, sombreadores sean simples y no tengamos SSD o nuestro SSD sea lento, sea un SATA 3, por ejemplo. Entonces la compilación se hará en tiempo real, ¿vale? Sombreador on. Tenemos una CPU rápida, tenemos sombreadores complejos, como el caso que os he dicho, y además tenemos un SSD rápido que la mayoría de nosotros ya tenemos M.2. Entonces la compilación no se hace en tiempo real, sino se memoriza, se guarda realmente en una carpetita y de ahí lo hace una sola vez y luego las siguientes veces que tú ejecutas el juego lo cargas directamente de ahí, ¿vale? También lo podemos tener en on cuando tengamos, en vez de rápida, lenta, pero sean sombreadores simples y tengamos un M.2 rápido, ¿vale? Una lectura mayor, ¿vale? Y tampoco se hace la compilación en tiempo real. También sería importante tenerlo en on si tenemos limitaciones de memoria de GPU, aquella gráfica que tengan de GPU de VRAM poca cantidad. Como digo, la configuración global debe estar en off y yo lo activaría en los juegos y no en la configuración global, ¿vale? Vamos con el factor DSR. Esto algunas personas sí lo utilizan y esto lo que hacemos es escalar nuestro juego, nuestra aplicación a una resolución distinta a la nativa. Si tenemos 1080 lo podemos escalar a 2K, a 4K, incluso a 8K, ¿no? Dependiendo del monitor que tengamos, ¿vale? Si lo abrimos aquí tenemos un factor de multiplicador de la resolución nativa. Esto, el por 2, por ejemplo, no significa que vaya a multiplicar por 2 la horizontal y la vertical, sino que en el caso, por ejemplo, de por 4, lo que haría sería multiplicar por 2 la horizontal y por 2 la vertical. O sea, por 4 la total, ¿vale? No cada una de ellas, ¿de acuerdo? Si tenéis dudas de cómo se hace esto, pues yo marcaría todo y cuando entremos en el juego y queréis decirle al juego en qué resolución queréis jugar, os va a salir una lista de resoluciones disponibles para poder utilizarla y así os quitáis de todo tipo de problemas, ¿vale? Filtrado anisotrópico, ¿vale? Esto es una técnica de filtrado de texturas no lineal que ayuda a que las texturas parezcan más claras y detalladas. O sea, cuanto mayor sea el nivel de filtrado anisotrópico utilizado, las superficies se verán más nítidas y más claras, especialmente cuando aparecen en un ángulo para el espectador como el suelo o las paredes a medida que se alejan de la distancia. ¿Vale? Yo siempre recomiendo poner esto lo máximo posible porque el impacto en el rendimiento es muy pequeño. Sin embargo, el impacto en la calidad si no lo tenéis puesto es bastante grande. O sea que si podéis ponerlo a por 16 o si queréis ponerlo ni mucho ni poco pues por 8. Normalmente yo lo tenía puesto por 8, ahora con la 3090 tengo puesto por 16, pero el impacto en rendimiento es poquito. ¿Que queréis rascar frames? Vale, pero no merece la pena quitarlo por la pérdida de calidad que esto puede suponer, ¿vale? El filtrado anisotrópico también va a depender de estas opciones que tenéis aquí: filtrado de texturas, optimización anisotrópica y optimización trilineal y diferencia del lot negativa, ¿vale? Este filtrado anisotrópico depende en gran medida también, le va a afectar estas opciones que tenemos aquí. Filtrado de texturas calidad. Bueno, como bien sabéis, las texturas son aquellas
imágenes que cubren los objetos, personajes y superficies en un mundo de juego, ¿vale? En el mundo del juego. Son imágenes bidimensionales que se envuelven alrededor de las imágenes en 3D para darle esa vida, ¿vale? Entonces, el filtrado de texturas donde pone calidad, esto significa que podéis elegir varios modos que van a afectar a estas opciones que tenéis aquí, como optimización anisotrópica y optimización trilineal, ¿vale? Lo pongo así para que lo veáis exactamente. Entonces aquí podréis elegir varias opciones, que es alta calidad, rendimiento y alto rendimiento. En función de la que pongáis, estas opciones de aquí van a variar, ¿vale? Yo lo pongo en calidad, para que me deje tocar las opciones que tengo aquí abajo. Empezamos con diferencia LOD negativo, ¿vale? Que esto siempre me parece un poco complicado de explicar, pero bueno, voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible. El LOD es la vibratura de nivel de detalle, es un método para afinar los detalles de las texturas y utiliza mipmaps, que son una serie de texturas precalculadas, cada una con una resolución determinada que se utiliza para mejorar el rendimiento, ¿vale? Quizás os parezca un poco difícil de entender, pero bueno, lo que tenéis que saber es que esto puede mejorar la nitidez, y los juegos lo suelen tener en 0, ¿vale? Pero pueden tener una diferencia negativa, o sea, ponerlo en menos 1,5, por ejemplo, para mejorar la nitidez de la textura a costa de introducir texturas brillantes, y esto puede ser un poco molesto cuando estamos en movimiento. Entonces, en lugar de utilizar el LOD negativo, es preferible que utilicemos el filtrado anisotrópico para mejorar esas texturas, esa nitidez, y no dejemos vía libre al LOD negativo. En muchas ocasiones, según parece, no podemos evitar que los juegos tengan LOD negativo, porque lo hacen ellos se lo implementan desde el propio motor del juego y anula lo que venga en el panel de control NVIDIA. Pero, por si acaso, yo siempre digo que lo pongamos en fijación. Por si el juego sí permite forzar la configuración del panel NVIDIA, le damos en fijación para que no ponga esa diferencia de LOD negativa y entre en juego mejor el filtrado anisotrópico que la diferencia en LOD negativa. De todas maneras, si lo ponéis en fijación, pues que el juego lo permite, pues se quedará fijado. Que no lo permite, lo pondrá en negativo y nosotros no podremos hacer nada. Así que por eso os digo que lo pongáis en fijación, ¿vale? Más abajo tenemos la optimización anisotrópica de muestras. Esto lo que hace es optimizar además el filtrado anisotrópico, ¿vale? Es decir, el rendimiento que podamos quitarle, que ya es muy poco al anisotrópico, con la optimización anisotrópica de muestras lo que hace es optimizar ese rendimiento y consumir menos. Pero esto es un poco contraproducente. ¿Por qué? Pues porque si tú activas el filtrado anisotrópico, se entiende que lo que quieres es calidad. Si encima lo vas a optimizar y le vas a quitar la calidad que vienes buscando con el filtrado anisotrópico, es absurdo. O sea, pero bueno, si queréis rascar el frame del frame, rizar el rizo del rizo, pues lo podréis poner en activado. De todas maneras, yo me he dado cuenta que utilizando la optimización del filtrado anisotrópico no hay mucha diferencia de calidad, o sea, no se quita mucha calidad a la que ya tiene el filtrado anisotrópico, ¿vale? Por lo tanto, lo podéis activar si queréis, ¿vale? Si veis que verdaderamente se estropea, entre comillas, un poco esa nitidez, ese nivel de brillo que tienen las texturas, etcétera, pues lo desactiváis. Optimización trilineal. La optimización trilineal lo que hace es, a diferencia del filtrado anisotrópico, el filtrado trilineal es un método de filtrado de texturas lineal más básico que el que utiliza el filtrado anisotrópico. Si está activado, lo que hace, mientras está activado, es que sustituye el filtrado bilineal, porque a veces las texturas tienen filtrado bilineal en lugar de trilineal, no hace falta que entendáis exactamente qué es cada cosa, pero poneos un poco en situación de que sustituye el filtrado bilineal en las texturas en partes de la escena donde el filtrado trilineal, ¿vale?, no se considera necesario, ¿vale? Entonces se quita el filtrado trilineal y se mete un bilineal que es mucho más sencillo, y el bilineal es una forma de filtrado de texturas más baja que el trilineal, pero funciona un poco mejor, por lo que esta optimización puede mejorar el rendimiento a costa también, ojo, de la calidad de la imagen, ¿vale? Podéis activarlo también si veis que os quita demasiada calidad, pues lo desactiváis. El rendimiento en estas dos cosas yo no he visto exactamente una mejora sustancial. Lo único que he visto en uno de los juegos que he probado ha sido en Battlefield, que sí, con estas opciones sí me daba 1, 2, rascaba 2, 3 frames más, ¿vale? Pero es muy difícil averiguar exactamente dado ese porcentaje tan bajo de ganancia que tenemos. Pero lo que sí está claro, que si lo queréis optimizar más, para más rendimiento, tenéis que tener las dos activadas, ¿vale? Fotogramas preprocesados para la realidad virtual. Esto, para los que tengan gafas en 3D, también lo expliqué en un vídeo anterior, son los fotogramas que pre-renderiza antes de que sean enviados a la GPU, ¿vale? Y esto forma parte de un buffer, se van mandando frames, ¿vale?, a la GPU, y tú le estás diciendo aquí cuántos frames queremos mandarle.
¿Qué es lo que pasa con esto? Que a más frames que le mandes, puedes notarlo un poco más fluido quizás, pero la latencia va a aumentar. Y en el tema de gafas de realidad virtual lo que interesa es minimizar la latencia al máximo. Por eso es preferible que lo pongáis a 1. Lo que antiguamente se conocía como fotogramas prerenderizados, sin poner realidad virtual, que ya no existe en el panel de Nvidia, y que siempre lo teníamos puesto en 1 para mejorar el rendimiento y en muchos casos, en la mayoría de los casos, la latencia, ¿vale? Así que quitarlo, si tenéis puesto más, podéis elegir hasta 4 y poner 1, ¿vale? Frecuencia de actualización preferida, ¿vale? Podéis poner la frecuencia de actualización preferida de vuestro monitor y yo nunca pondría la máxima, sino controlada por la aplicación. Luego explicaremos por qué, porque esto tiene que ver bastante con la sincronización vertical y con el G-Sync, ¿vale? No quiero que vaya a la máxima, ya veremos por qué. GPU de renderizado de OpenGL. Si tenemos varias gráficas, le podemos decir con qué queremos renderizar las aplicaciones basadas en OpenGL. Simplemente podéis selección automática y no hay más que hablar. Modo baja latencia. Esto es una de las principales cosas más importantes que tiene el panel de Nvidia, que es lo llamado Ultra Low Latency, y tiene ciertas características. Lo que hace el Ultra Low Latency es, igual que hemos explicado aquí en los fotogramas preprocesados, es que manda a la GPU el fotograma justo antes de que sea utilizado, lo que acorta notablemente los tiempos de respuesta, ¿vale? Y que esa cola de renderizado sea lo mínima posible, y le da justo el fotograma cuando necesita la gráfica. Aquí os muestro en un cuadro cuáles son las distintas opciones que nos da el panel de control de Nvidia. Low Latency Off, el On o el Ultra Low Latency. Bueno, si lo tenemos en Off, lo que hace es que manda de 1 a 3 frames. Y esto solamente es aplicable con DirectX 9 a DirectX 11. Y manda de 1 a 3 frames pre-renderizados. Esto está vinculado a que la CPU sea nuestro factor limitante. Y esta es la opción por defecto que pone el panel de Nvidia, en la que yo no recomiendo, ¿vale? En teoría podría darte un poco más de fluidez, ¿vale? Por así decirlo, pero sí puede aumentar la latencia. Y bueno, estamos viendo aquí, para mejorar la latencia no lo vamos a activar. Y aparte yo he visto que en muchos juegos mejora además el rendimiento mandando un frames que mandando 2 y que mandando 3. La segunda opción sería activado, ¿vale? Y lo que hace es que manda un solo frame pre-renderizados. Está vinculado también a la CPU como factor limitante y es lo que yo recomiendo para ganar incluso más rendimiento, que en teoría debería ser menos fluido, ¿vale? Pero yo he demostrado que en los juegos que lo he probado da mayor rendimiento tener un frame solamente pre-renderizados y además te da menos latencia, ¿vale? Y el Ultra Low Latency, que es cuando lo tengamos activado, que solo está disponible para DirectX 9 y DirectX 11, le da el frame justo a tiempo de ser procesado. Y esto está vinculado a que nuestra GPU sea el factor limitante. Y mucho ojo, que no paro de repetir muchas veces, los frames deben estar entre el 60 y 100 frames. Esto está dicho por Nvidia, no lo digo yo, lo dice Nvidia, y que tenemos este margen, que es donde mejor funciona el Ultra Low Latency. Y que también sepáis que afecta al rendimiento, que no es gratis. De todas maneras, en la PC Master Race nada es gratis, ¿vale? El Low Latency antes se llamaba máximo de frames pre-renderizado del panel de control y ahora se llama Low Latency, ¿vale? Así que Off es por defecto, yo recomiendo On, y solo en Ultra cuando tú pues te sobre el rendimiento, en teoría, y des mucho más prioridad a la latencia más baja que a cualquier otra cosa, y si te mantienes en estos márgenes de frames. Además, el Ultra Low Latency tiene también unas limitaciones con respecto al Nvidia Reflex que vimos en el penúltimo vídeo que hicimos. ¿Cuáles son esas limitaciones? Las limitaciones que tenemos es que si el juego no es compatible con Nvidia Reflex, que recordemos que en Nvidia Reflex lo que hace es que elimina por completo la cola de renderizado que va cuando la CPU le manda un frame a la GPU, se incluye en una cola, por lo que hace es eliminar esa cola, ¿vale? De renderizado, ese buffer lo elimina. Cuando no tengamos el Nvidia Reflex, pues sí podemos activar el Low Latency, pero la limitación que tiene, que he dicho antes, es que el Nvidia Reflex prevalece sobre el Low Latency, o sea que ambos son completamente incompatibles, ¿vale? Esto es lo que tenéis que tener en cuenta, que no podéis tener las dos cosas, o sea que es o una o la otra, ¿vale? Modo de control de energía. Esta opción también me la habéis preguntado muchísimas veces, y es que qué pasa que mi gráfica va a los máximos hercios, que a la máxima frecuencia posible, y estoy en el escritorio y se me calienta simplemente estando en el escritorio. Pues puede ser que el modo de control de energía tenga la culpa de esto. Mucho cuidado porque el modo de control de energía ha cambiado, al menos en la serie 30. Antes teníamos óptimo, adaptable, normal y máximo rendimiento preferido. Dos opciones se la ha cargado Nvidia, pero de una tajada. Yo no sé si seguiréis los que tengáis la serie 20 y la serie 10, si estaréis teniendo todas las opciones, pero yo las explicaré todas de todas maneras. Y los que tengáis la serie 30, como yo por ejemplo, ya me han quitado dos.
y tenemos la normal o el máximo rendimiento preferido. ¿Qué ocurre si ponemos máximo rendimiento preferido? ¿A qué se debe que tengamos las frecuencias altas en el escritorio y la temperatura más alta? Aquí en un cuadro explicativo os digo qué interviene en ese modo de energía en nuestro equipo en cuanto a altas frecuencias y temperaturas en reposo. Si en el panel de control NVIDIA deberíamos tener, siempre que podamos, en adaptable, porque entonces la gráfica se adaptará a la frecuencia en función de lo que vaya necesitando. Así en el escritorio, si no lo tenéis en adaptable y tenéis puesto el máximo rendimiento, vais siempre a la máxima frecuencia y evidentemente se va a calentar incluso en el escritorio. Por eso digo que lo pongáis en global, en adaptable, y en el juego, que si nos interesa quizás, incluso por latencia, por rendimiento, que vaya a lo máximo posible y ponéis alto rendimiento. ¿Qué nos puede provocar que incluso en reposo, ¿vale? Incluso en el escritorio, y teniendo la energía adaptable, a veces tenemos la frecuencia de la gráfica alta? ¿Por qué? Porque podemos tener los perfiles de overclock activados y esto va a hacer que se ponga la gráfica a toda leche. Entonces, utilizar solamente los perfiles de overclock cuando vayáis a jugar y no en el escritorio, no tiene sentido ninguno, ¿vale? Y otra cosa es que hay aplicaciones que tienen aceleración de la GPU, como por ejemplo el Google Chrome, que es el peor explorador que hay en el mundo, pero aún así lo utilizamos todos, y el Logitech Software y otros software más que utilizan aceleración de gráfico, ¿no? Aceleración de gráfico, y lo tenéis activado, tanto en el Logitech como en Google Chrome, lo podéis desactivar, y con esto conseguiremos que nuestra gráfica, aún no estando jugando y en el escritorio, vaya a la frecuencia que tiene que ir, a una frecuencia baja. Oclusión ambiental. Yo lo tengo desactivado porque esto gasta bastante rendimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la oclusión ambiental? Si está habilitado, los gráficos del juego se mejoran a medida que la luz ambiental, ¿vale?, genera sombras más realistas. Eso lo que hace es las sombras y agrega mayor profundidad a las sombras. Sin embargo, esta configuración también puede reducir notablemente, como he dicho, el rendimiento. Si un juego tiene una configuración de oclusión ambiental, es mejor intentarlo primero con la configuración del propio juego, ¿vale?, en lugar de forzar la del panel de control NVIDIA. Esto se debe a que la implementación de la oclusión ambiental que incorpora el juego generalmente brinda mejores resultados y más limpio, ¿vale?, y minimiza más los fallos en las sombras que forzar directamente el de panel de control NVIDIA. Además, no se debe combinar la oclusión ambiental de panel de control NVIDIA con la del juego. Puede dar cierto tipo de inestabilidad y de problemas. Así que tenerlo desactivado y activarlo o desactivarlo en el juego según creáis conveniente. Vamos a optimización enlazada. En teoría esto lo que hace es que aprovecha los núcleos y los hilos de los procesadores. ¿Qué pasa? Que yo lo tengo activado, pero realmente eso debería funcionar en juegos que la mayoría de los juegos de hoy día, los modernos, ya utilizan todos los hilos, ya utilizan todos los núcleos, así que realmente o lo tengáis en activado o lo tenéis en automático. Quizás podéis encontrar alguna mejora en juegos antiguos, aunque también se ha reportado que en juegos demasiado antiguos forzar lo que utilice todos los núcleos, todos los hilos, puede dar cierto tipo de problemas. Así que esto no tiene mayor importancia, lo podéis dejar en automático o en activado, ¿vale? En realidad virtual, supermuestreo de velocidad variable, desactivado. Esto apareció en el anterior CES, ¿vale?, de NVIDIA, y lo que hace es que aplica dinámicamente hasta un por 8 supermuestreo en el centro de la pantalla, que es donde tenemos enfocada la vista. Esto es para la realidad virtual, ¿vale?, no equivocarse. Y donde el ojo generalmente ve, pues está enfocado, renderiza un super sampling, y en el resto renderiza una resolución menor, dado que nosotros no estamos viendo un poco, focalizamos aquí y aquí no. ¿Qué pasa? Cuidado porque esto está unido al MSAA, ¿vale? O sea, esto no va a funcionar si realmente no tenemos el MSAA activado, y esto es importante, pensar que el MSAA es un tipo de anti-aliasing y esto utiliza el MSAA como base. Y tenéis que tener exactamente la misma proporción en el panel de control NVIDIA que en el MSAA del juego. ¿Cuáles son las opciones que tiene esto? Tenemos siempre activado y adaptable o desactivado. Si lo tenemos siempre activado, no va a tener en cuenta la cantidad de VRAM que tengamos disponible en nuestra gráfica y él va a hacer uso de todas ellas, ¿vale? Si lo tenemos en adaptable, va a ser en función de la memoria VRAM que tenemos disponible. Y no estará activado siempre, sino solamente cuando lo necesita. Así que yo os recomiendo que o lo desactiváis si veis que vuestras gafas van bien en resolución, depende de la gráfica que tengáis, o en todo caso ponerlo en adaptable, ¿vale? Sincronización vertical. Bueno, esto lo vamos a dejar para el final, porque la sincronización vertical la vamos a explicar conjuntamente con el G-Sync, pero para que todo el mundo lo sepa, la sincronización vertical lo que hace es que sincroniza los frames con la frecuencia de tu monitor. Y la vamos a explicar conjuntamente un poco más tarde, ¿vale? Tecnología del monitor. Pasamos también a explicarla más tarde porque vamos a explicar el G-Sync con la sincronización vertical. Triple buffer. Bueno, el triple buffer solo estará disponible cuando
la sincronización vertical esté habilitada en el juego. O sea, el almacenamiento en el triple buffer lo que hace es agregar un tercer buffer de fotogramas al proceso, que está dirigido directamente a que la GPU no quede inactiva, ¿vale? A la espera de que la pantalla se actualice. Y se mete un buffer más para que siempre el rendimiento de la gráfica, conjuntamente con el VSync, esté habilitado, ¿vale? Se mete un buffer más para que la gráfica no esté parada esperando otros frames y tengamos en vez de doble buffer, un triple buffer. Aunque realmente Nvidia no lo indica claramente, ¿vale? Esta configuración solo se aplica a los juegos OpenGL. Pensamos que se aplica también en juegos DirectX, a menos que lo implemente el juego en el propio motor del juego, debería ser solamente para OpenGL, ¿vale? Y un ingeniero de Nvidia así lo confirmaba en uno de los artículos que yo he estado leyendo, que no hay ninguna funcionalidad de anulación de controlar el triple buffering bajo DirectX. Así que obviarlo en este sentido. Además, algunas cosas importantes tienen que saber del triple buffer. Una, que solo funciona para mejorar el rendimiento si está habilitado el VSync, como ya he dicho antes. Otra, que solo mejora el rendimiento cuando la velocidad de los fotogramas caen por debajo de la frecuencia de actualización, que aumenta la cantidad de VRAM utilizada y que puede aumentar el retraso de entrada, ¿vale? O sea, que puede provocar latencia, ¿ok? Esto también será aplicable, evidentemente, si tenéis la opción de triple buffer en el juego, que yo he visto juegos que tienen la opción de triple buffer. Velocidad máxima de fotogramas. Esto también se implementó en el panel de control vía no hace mucho y ustedes podéis decir aquí qué cantidad de fotogramas máximas podéis utilizar. Yo siempre recomiendo que el juego hace mucho mejor gestión de limitación de los FPS que el panel de control Nvidia. En defecto de esto, o sea, en defecto de que el panel de control Nvidia, perdón, en defecto de que el juego no tenga un limitador de FPS, y que no tengáis, por ejemplo, el limitador que trae el Riva Tanner, por ejemplo, pues utilicéis el panel de control Nvidia, ¿vale? En el último caso, utilizar este, porque los que mejor lo gestionan son el propio juego, o en el caso anterior, pues el Riva Tanner, ¿vale? Esto se ha implementado nuevo, no hace mucho, me parece que no hará, vamos, meses que se ha implementado esto, y la velocidad máxima de fotogramas en aplicaciones en segundo plano. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tabulas, estás jugando, pues la aplicación que está en primer plano y pasa a segundo plano, tú puedes elegir a qué frames dejarlo, ¿vale? A mí me parece esto un poco absurdo. Quiero decir por qué. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy jugando al The Division 2, por ejemplo, y tabulo, automáticamente el juego se pone a 30 FPS. Se pone a laguear que lo flipas y se pone solo a 30 FPS y no va para más. Así que no entiendo el por qué han puesto esto, cuando ya el juego en sí, cuando tú tabulas, se va. Dependerá del juego, quizás. En Division 2 ya te digo yo que lo hace, o sea, que te cambias de pantalla y el solo se pone a 30 frames. Pero a lo mejor en el Red Dead o en el Cyberpunk sigue gastando frames. Entonces, si tienes que tabular, pues tú le dices aquí a qué cantidad de frames pues quiere que vaya en segundo plano. No sé exactamente el sentido que tiene esto, la verdad. Nvidia. Bueno, vamos a explicar ahora la sincronización vertical con el G-Sync, porque es algo que ha dado mucha polémica, porque la gente pregunta, ¿utilizo el G-Sync con el V-Sync? A mí me va peor, a mí me va mejor. Y vamos a explicarlo para que lo entendáis y el por qué hay que utilizar el V-Sync conjuntamente con el G-Sync. Antes de explicar nada, quiero que sepáis que es el frame time, ¿vale? No el frame rate, sino el frame time. Imaginaos que vuestra pantalla va siempre a 60 Hz o a 120, que lo va clavado, ¿vale? Que va clavado y va a 120 Hz, pero lo veis que no está fluido, que no va fluido. Es que no es lo mismo que los frames se vayan mostrando de manera constante. Imaginaos que cada, por decir una cantidad, ¿vale? No tomárselo al pie de la letra, por ejemplo, un frame, y a los 0,2 milisegundos se lanza otro, a los 0,2 otro, cada 0,2 se manda otro, o a 0,3, 0,4, ¿vale? Pero de repente, ahora en vez de 0,2 pasa a 0,5, incluso a un segundo. Segundo, eso es una exageración, ¿vale? Pero va el doble o el triple. Entonces, esa varianza, que aunque vosotros vayáis siempre a 120 Hz, a 60 o a 144, podéis ver que el juego no va fluido, porque el frame time te está afectando, porque un frame se presenta a los 0,5 milisegundos y luego el siguiente a los 0,8 milisegundos. Ese pico, ¿vale? Eso hace que el juego no te vaya fluido. Aunque tú veas que te está marcando 60 frames en pantalla y dices, joder, no me va fluido, ¿por qué? Si yo tengo puesto el G-Sync. Por culpa del frame time. ¿Cómo solucionamos esto y cómo configuramos el G-Sync? Este gráfico ya lo utilizo yo en el vídeo que explicaba cómo configurar de manera óptima el G-Sync. Aquí lo voy a explicar bastante más rápido, podéis profundizar en él. Y aquí vemos que el rango en el que trabaja G-Sync es el rango de la frecuencia de nuestro monitor. ¿Qué pasa cuando estamos dentro del rango en el que trabaja el G-Sync? Pero tenemos varianzas altas de ese frame time, esas diferencias de presentación del frame en milisegundos. ¿Qué pasa si tenemos el V-Sync desactivado? Que puede aparecer thinning, pero no hay
input lag, o sea, no hay latencia, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos el VSync activado? Pues automáticamente realmente suspende los frames para que exista esa fluidez, ¿vale? Y no tiene latencia, Así que si activamos el VSync conjuntamente con el G-Sync, evitarás esa falta de fluidez que puede ser provocado por los picos de frame times, ¿vale? Una vez que superamos el rango de actualización, ¿vale? De nuestro monitor, si no tenemos puesto el G-Sync, obviamente, y tenemos desactivado también el VSync, pues habrá desgarro, pero no tendremos latencia. Si no tenemos el G-Sync puesto, pero tenemos la sincronización vertical, sí tenemos una latencia y además perderemos incluso de 1 a 3 frames. Y con el Fast Sync todavía peor, tenemos una latencia de entre 2 y 12 milisegundos, o sea, una pasada. El Fast Sync es otra opción que tenéis en el panel de control Nvidia y es mejor usarlo cuando los FPS superan de 2 a 3 veces la frecuencia del monitor o hay desbalanceo de frames. Esto puede ser, no sé, pues vete tú al CSGO, por ejemplo, ¿no? Para evitar que superemos, porque por los picos de frames que podemos tener, para evitar que superemos la frecuencia de nuestro monitor, ya que el G-Sync trabaja dentro de esta frecuencia, ¿vale? Dentro de la frecuencia del monitor de refresco, lo que hacemos para tener una optimización buena del G-Sync es bajar de 2 a 3 frames el límite de nuestro monitor. Si tenemos 100, lo bajamos a 98, si tenemos 144 a 142 y tenemos 165 a 162, ¿vale? La configuración óptima del G-Sync sería habilitar el G-Sync en pantalla completa, habilitar el VSync en el panel de control Nvidia. Según Nvidia, lo que pasa es que el VSync en el juego, ¿vale?, puede introducir su propio buffer y habilitar un triple buffer que hablábamos antes, ¿vale?, que no tiene que ver con el que hablamos antes, sino el que ya implementa el juego automáticamente. Y ese triple buffer no es óptimo para el buffer que trae de manera nativa el G-Sync, o simplemente no funcionar en absoluto. Por eso se dice que es mejor activar el VSync en el panel de control de Nvidia porque es la apuesta más segura. En el juego deshabilitarlo, ese y el triple buffer para que no entre en conflicto con el G-Sync, y usar el juego en pantalla completa y, como he dicho antes, usar el limitador de FPS en el juego o el RTSS, el Rivatanner, ¿vale? Porque gestiona mejor ese capado de frames que el panel de control Nvidia. Establecemos de 2 a 3 fps por debajo de la frecuencia de actualización máxima para que nunca nos pasemos del rango del G-Sync, y el plan de energía lo ponemos siempre en máximo rendimiento. Nvidia también te dice que pongas esto, todo el mundo lo hace, a 1000 Hz la frecuencia de nuestro ratón para reducir el lag y el microstuttering. Bueno, y hasta aquí exactamente el vídeo. Espero que os haya gustado. He querido hacer un vídeo muy parecido al primero que hice en mis tiempos, explicándolo todo absolutamente, pero ya incluyendo todas las cosas nuevas que se han visto, que ya están consolidadas, las que han presentado durante todo el año y las últimas, que muchas de ellas son prácticamente irrisorias. Así que ya sabéis lo que yo digo, no pedir una boca prestada, usar la vuestra, darle al like. Estamos en Twitter, estamos en Discord, estamos en Twitch, normalmente los viernes en podcast. Suscribiros al canal, activar la puñetera campanita, que luego me decís que no os llegan los vídeos. Claro, cojones, si no tienes que activar la campanita. Activad la campanita, suscribiros, que es completamente gratuito, y nos vemos en el próximo vídeo.